Con esta clase vamos a continuar lo que hemos empezado a ver dentro de lo que es la estadística descriptiva, y lo que vimos en la clase pasada era todo lo referente a variables cualitativas clasificadas en categoría y todo lo que se podían hacer con ese tipo de variables. Ahora vamos a ver, recuerden ustedes, dentro de la clasificación de variables, que teníamos variables cuantitativas, y dentro de cuantitativas, según los valores que pueden tomar la variable, pueden ser variables cuantitativas discretas o variables cuantitativas continuas. Para empezar, dentro de estos temas, recuerden ustedes que es muy importante discernir si tenemos muestras pequeñas o muestras grandes. En la clase esta se refiere todo a lo que es variables cuantitativas cuando el tamaño de muestra es pequeño. Cuando hicimos referencias a variables cualitativas que tenían la característica siempre de ser muestras grandes, habíamos visto ciertas propiedades estadísticas que utilizábamos justamente para su descripción, que eran medidas de posición y medidas de dispersión. En cambio, ahora en variables cuantitativas, donde tenemos una mejor medición, las escalas, recuerden ustedes, las escalas de medición que podemos utilizar en este tipo de variables pueden ser tanto de intervalos como de razón, así que podemos hacer mucho más cosas. Por lo tanto, vamos a ver que dentro de sus propiedades estadísticas para variables continuas, no solamente vamos a ver sus características de posición, tanto para estadígrafos centrados como para estadígrafos no centrados. Vamos a ver la dispersión en medidas absolutas y relativas, tal cual lo habíamos visto antes también, pero vamos a ver que se agrega también una característica muy importante, que son las de forma, y nos vamos a adentrar en el tema de asimetría y kurtosis. ¿Cómo vamos a caracterizar estadísticamente a variables cuantitativas? Lo primero que nosotros debemos mirar cuando analizamos estos tipos de variables es primero, por supuesto, ver el tamaño de muestra, o sea, cuánto vale el valor n minúsculo. Recuerden que n minúsculo es el tamaño de muestra, o sea, la cantidad de elementos que componen la muestra, o sea, serían la cantidad de unidades de muestreo de análisis que hemos medido en este caso con variables cuantitativas. Si la muestra, el tamaño de muestra es menor a 30, hemos fijado que la consideramos como muestras pequeñas. Si el n es mayor o igual que a 30, empezamos a considerarlo como muestras grandes. Esta clase que estamos describiendo ahora, vamos a referirnos exclusivamente al tema de muestras pequeñas, o sea, cuando el n es menor a 30, y vamos a ver cómo podemos hacer su descripción gráfica y descripción numérica. En el caso de variables cuantitativas cuyo tamaño de muestra es pequeño, en realidad tenemos el inconveniente de tener pocos datos, o sea, tenemos pocos elementos medidos, ya que es una variable cuantitativa, y la cual por lo tanto no es muchas cosas las que se pueden hacer con una muestra pequeña. Por lo tanto, esto de cuando nosotros vemos variables cuantitativas, siempre estamos preocupados el primer paso de armar una tabla de presentación de los datos, pero en muestras de tamaño pequeño, la presentación tabular es nada más que un ordenamiento, quizás de valores de menor a mayor o de mayor a menor, para hacer una presentación de los datos que se han observado, y uno quiere hacer esa presentación a otro público, como indicar los resultados. Por lo tanto, no es la misma noción de tablas cuando tenemos muestras grandes, que ahí sí vamos a obtener tablas mucho más importantes donde estamos buscando las distribuciones de frecuencia. Acá no, y esto es muy importante, que suelen equivocarse, cuando la muestra de tamaño pequeño, o sea n menor a 30, no hacemos una distribución de frecuencia. Lo que sí podemos hacer, marcar una recta numérica y ver por lo menos cómo se van ubicando los valores medidos en esa recta numérica. Veamos el caso primero del cuadernillo que estamos analizando y estudiando, donde encontrábamos justamente números de nidos por algarroba en un campo destinado a la ganadería. Y ahí habíamos definido la variable, que le podemos colocar una letra, por ejemplo, en el caso que estamos viendo acá en la filmina, la letra seleccionada es con X, y lo que primero tenemos es la tabla primaria de datos, o sea, la tabla que hemos registrado cuando hemos ido
y observado, o sea, medido, en este caso son mediciones de 15 algarrobos que estaban en esta zona de ganadería con explotación ganadera. Y en ellas, en esos algarrobos seleccionados mediante una metodología estadística, lo que vamos y contamos cuántos nidos tiene presente en cada uno de estos algarrobos. Y por lo tanto, estos son los resultados. Usted observe que los valores menores, que si una vez que nosotros los tenemos, los ordenamos de menor a mayor, rápidamente podemos observar que el valor menor, o sea, la menor cantidad de nidos que hemos encontrado en los 15 algarrobos que hemos observado es un nido. Y el valor máximo que hemos encontrado en esa muestra es valor 5. ¿Cuáles son los valores que podría tomar la variable? Y nosotros podríamos haber encontrado algarrobos que no tenían ningún nido y otro que quizás podría haber tenido más de 5 nidos. Lo que pasa es que los 15 seleccionados, el intervalo de valores son estos de 1 a 5, pero los valores que puede tomar la variable son 0 y mayor que y cualquier número mayor que 0, pero dentro del conjunto de los números naturales. No confundir los valores que puede tomar la variable con los valores que en la muestra nosotros hemos eh, obtenido al cuantificar, en este caso contar la cantidad de nidos por árbol. Pero con respecto a presentación tabular, lo único que podemos hacer es presentarlos en forma ordenada para que rápidamente, como son pocos datos, uno rápidamente puede ver qué valores puede, cuál es valor menor, cuál es valor mayor y cómo se han ordenado las respuestas correspondientes. Por eso no se habla tanto de representaciones tabulares con muestra pequeña, porque solamente es una mera organización y presentación de los mismos. Una vez que los datos en una muestra pequeña lo hemos organizado, por lo menos de valores de menor a mayor, que eso fácilmente se puede hacer, ya que en la computadora, o sea, manejando Excel, por ejemplo, podemos colocar en una columna los valores que hemos medido en la muestra que hemos obtenido, por lo tanto tendríamos 15 celdas con los 15 datos medidos y lo podemos fácilmente con una función ordenarlos de menor a mayor, lo cual tendríamos rápidamente ver qué valores hemos tenido en las mediciones que hemos hecho sobre las unidades de muestreo. Pero si lo quisiéramos representar gráficamente, vuelvo a repetir, tenemos muestras pequeñas, son pocos datos, pocas cosas podemos hacer. Uno de los diagramas más utilizados cuando las muestras son pequeñas son los puntigramas o diagramas de puntos, que consiste esencialmente en una recta numérica y como siempre los valores de conteo van a ser positivos, por supuesto el menor valor va a ser cero, que sería no encontrar ningún valor, o sea, por ejemplo, en el caso de los nidos, no encontrar ningún nido en un algarrobo. Y bueno, y sobre esta recta numérica, como es una variable cuantitativa discreta, puede tomar valor 0, 1, 2, 3, o sea, son valores naturales sobre la recta numérica. Y ahí marcar los valores que hemos medido en cada uno de los algarrobos, o sea, la cantidad de nidos encontrados en cada uno de ellos. Hay valores de las variables que se han encontrado igual cantidad de nidos. Por ejemplo, la cantidad de 3 nidos por algarrobo, hemos encontrado 4 algarrobos que tenían esa condición. Pero esto no significa una distribución de frecuencia, sino eh, como dentro de esa misma recta, como están en la misma posición de la recta, uno los marca en forma apilada para poder decir que ahí hemos tenido 4 observaciones. En términos generales, lo que nosotros ya empezamos a ver, de que el valor mínimo de nidos encontrados en la muestra que hemos obtenido fue 1 y el valor máximo fue 5, que es lo mismo que observamos en la tabla ordenada. Y luego que hay una mayor concentración de valores de esta muestra pequeña entre un valor de 2 nidos por algarrobo a 4 nidos por algarrobo. Otro gráfico que se suele usar en muestras pequeñas para variables cuantitativas es el llamado diagrama de tallos y hoja. Veamos un ejemplo para entender cómo se elabora el mismo. Por ejemplo,
vamos a medir una variable que es colocar en una bandeja semillas a germinar con cierta humedad y ciertos procedimientos, y luego contar cuántos días tardan las semillas dentro de esa bandeja en germinar el 50% de ellas. O sea, de todas las semillas que tiene cada bandeja, cuando germina el 50%, medimos el tiempo que ha tardado en germinar ese porcentaje. O sea que acá tenemos el tiempo en días de germinado el 50% de las semillas por bandeja. La unidad de análisis, en el caso de unidad de muestreo también, son bandejas, o sea, es una bandeja a la cual se han colocado semillas a germinar. ¿Cuántas bandejas vamos a medir esta variable de respuesta, que es el tiempo que se tarda en germinar el 50%? Bueno, 20 bandejas, y son los 20 resultados que tenemos en esta tabla primaria de registro de los datos obtenidos. ¿Cómo se elabora entonces un diagrama de tallo y hoja? Acá tenemos una parte que es el tallo y otra parte que es la hoja. Como estos datos están con dos dígitos, o sea, dígitos de las unidades y de las decenas pasan a ser los tallos, y cada una de las unidades, los valores de las unidades, pasan a ser las hojas de ese tallo. O sea, todo lo que son entre 20 y 29 van a tener el mismo tallo, que es el 2. Y los valores se colocan, los software generalmente los ordenan de menor a mayor, que serían las hojas, son los valores que ha ido tomando dentro de ese tallo la muestra que hemos observado. Lo que hace fácilmente observable cuál es la concentración de datos o dispersión de los datos, aunque la muestra es pequeña y muchas cosas no podemos hacer, pero sí podemos ver un poco cómo se ha marcado los valores que hemos obtenido. Este diagrama de tallo y hojas no es que sea exclusivamente de muestras pequeñas. También lo vamos a encontrar en algunos informes, algunos papers o publicaciones donde se ha usado con muestras grandes, ya que un poco, sí, en muestras grandes muestra una dispersión de cómo se distribuyen las frecuencias con los valores de las variables. O sea que no es un diagrama exclusivamente de muestra pequeña, pero puede usarse en muestra pequeña porque daba una información rápida de cómo han sido los resultados. Entonces, como la muestra es pequeña, hemos visto que en forma tabular lo único que se puede hacer es organizar de menor a mayor los resultados de los elementos medidos en la muestra, y luego obtener o realizar una gráfica de un puntigrama, que es lo más común, o poder en última instancia hacer un diagrama de tallo y hoja. Pero si quisiéramos hacer una descripción numérica de los resultados obtenidos de esta muestra pequeña, ¿cómo podríamos obtener descriptores, o sea, estadígrafos que resuman en sus valores que van tomando la información que hemos obtenido de esta muestra, vuelvo a repetir, de tamaño pequeño? Nosotros habíamos visto que teníamos ciertas propiedades en variables cuantitativas. El que vamos a ver en muestras de tamaño pequeño son los de posición y las de dispersión. Los de forma no, porque no podemos hacer ese tipo de, de explicaciones numéricas, porque eso es exclusivamente para muestras grandes. Acá sí podemos hacer posicionamiento y dispersión, y solamente algunos valores, no todos tendrían sentido por ser una muestra pequeña. Lo que vamos a ver que podemos hacer de medidas de tendencia central, dentro de lo que es posicionamiento, medidas de tendencia central, que más o menos están viendo los valores cómo se ubican con respecto a valores medios o valores centrales, y da información justamente cómo los valores se concentran en estos valores promedios o medianas, como lo que vamos a ver. Y en cambio podemos también tener medidas o estadígrafos no centrados, que dan también información, y lo vamos a ver con detalle a continuación. También podemos tener valores de dispersión, medidas absolutas, como sería la amplitud o recorrido. Vamos a ver qué se entiende por varianza, su desviación típica, y también podemos obtener valores relativas para poder comparar entre muestras, por ejemplo, y eso es lo que hacemos con los coeficientes de variación.
el primer elemento o estadígrafo que vamos a ver de medidas de posición, sobre todo de medidas de tendencia central, es lo que todo el mundo conoce, que es la media o promedio. de la- ca- este concepto lo tienen familiarizado porque todo el mundo ha sacado en algún momento un promedio. Por ejemplo, los promedios de las notas para aprobar un curso es muy común y seguramente lo han tenido ustedes en la vida secundaria, pero todo el mundo, cualquiera sea, siempre tiene este concepto afianzado y se entiende de qué se trata. Nosotros vamos a conceptualizarlo bien, vamos a ver cuál es su notación y vamos a ver cómo lo calculamos y para eso vamos a formalizar las fórmulas matemáticas, o sea, estadísticas que se utilizan y vamos a ver que hay que tener bien en cuenta cuál es la estructura de los datos que tenemos para calcular correctamente esas medidas. Y la media entonces, en realidad, otro concepto que hay que descansar bien porque es muy importante con la información que brinda, es que la media es un punto de equilibrio. O sea, cuando nosotros sumamos todos los datos que tenemos y lo dividimos por la cantidad de datos que hemos medidos, lo que encontramos es un punto donde se equilibran según las magnitudes de las mediciones que hemos tenido de los mismos. Por lo tanto, la media, si tenemos un conjunto de valores que tienen un cierto rango, pero uno de los elementos observados tiene un valor muy diferente al resto de los datos medidos, vamos a ver que esa media es afectada y corregida. Y esto pasa sobre todo en muestras pequeñas. O sea, con las muestras pequeñas, valores que son muy diferentes entre sí, hace que las medidas se corran hacia el valor. Si tiene mayor magnitud, se va a correr hacia la derecha en la recta numérica. Si es un valor atípico que se llama y es de un valor de menor magnitud, se va a correr hacia la izquierda de la recta. Lo que sí hay que tener en cuenta que la media es afectada por valores extremos. Vuelvo a repetir, y esto es lo que ustedes se tienen que grabar, que la media está afectada por valores extremos. Ahora, esto afecta mucho cuando los tamaños de muestras son pequeñas. Si tenemos muchos datos, muestras muy grandes, quizás uno o dos valores extremos no van a hacer que esa media cambie demasiado con respecto al resto. Pero si ya tenemos grupos de datos de mucho peso y que son muy diferentes al otro conjunto, van a hacer que las medias se corran y eso es un problema que siempre hay que tener en cuenta y vamos a ver que lo vamos a ver mucho durante el curso, qué problemas podemos tener cuando tenemos medidas que no son del conjunto de las respuestas que hemos tenido. Eso es muy importante. Entonces la media está afectada por los valores extremos. Y si la muestra es pequeña, como en este caso que estamos observando, con más razón. Si nosotros realizamos un censo, recuerden que un censo era ir a todas las unidades que componen a la población, o sea, todas las unidades que componen, elementos que componen a la población, a todos ellos los medimos, tenemos un censo. Y en este caso un censo con mediciones de una variable cuantitativa. Si calculamos, si medimos a todos los elementos y a todos los valores medidos, los sumamos y los dividimos por la cantidad n grande, que sería el tamaño de la población, recuerden que el n grande significa tamaño de la población, vamos a obtener el llamado media poblacional o promedio poblacional. Por lo tanto, es un parámetro porque tenemos a todos los elementos de la población medidos y por lo tanto hemos generado una población estadística que la representamos con la letra X, que sería en un determinado caso, por ejemplo, diámetro de, de álamos, o sea, vamos a un bosque de álamos y a todos los árboles que componen el bosque le medimos el diámetro a la altura de pecho y la representamos con la letra X. Por lo tanto, a todas las mediciones de todos los diámetros de altura de pecho del monte de álamos que hemos observado, lo dividimos por la cantidad total de elementos poblacionales n grande, vamos a obtener mi, que sería recuerden que nosotros habíamos definido en conceptos básicos que los parámetros los indicamos con letras griegas. Y en este caso la letra mi representaría al promedio poblacional. Por lo tanto, todos los datos que componen a esa población dividido el tamaño de la población nos da el valor del parámetro.
Pero lo más común, como hemos también venido estudiando y diciendo, es que nosotros seleccionemos algunos elementos de esa población física y a las cuales a esos elementos llamado muestra, de tamaño n minúscula, le hacemos mediciones y a esas mediciones podemos sumarlas a todas y dividirlo por la cantidad de elementos que componen la muestra. Por lo tanto, vamos a obtener lo que se llama una media muestral. Media porque es un promedio y muestral porque caracteriza a la muestra. Y como es una característica muestral, esto es un estadígrafo. La forma de notación de estas media muestral es colocar el nombre de la variable que nosotros hemos elegido para el problema que hemos estudiado, en este caso dijimos que era x, y le colocamos una barra en la parte superior, que eso indicaría que esto es la media muestral de x. Por lo tanto, si sumamos todas las mediciones, por ejemplo, si sacamos una muestra del bosque de álamos y al cual le medimos los diámetros de altura de pecho, y a esa muestra de álamos seleccionados le medimos los diámetros y lo sumamos todo y lo dividimos la cantidad de datos que hemos sacado de la muestra, vamos a obtener la llamada media muestral. Ya conceptualizado el tema de la media y la notación que utilizamos, en el caso de que son mediciones realizadas sobre una muestra y caracterizada la misma, usamos la letra X barra para indicar que es la media muestral para una variable que le hemos identificado con la letra X. Es importante también tener en cuenta una serie de propiedades que tiene este estadígrafo que son importantes porque la vamos a utilizar bastante. La primera propiedad que tiene la media muestral, por ejemplo, que si nosotros sumamos todos los desvíos posibles, ¿qué significa un desvío? Tenemos un valor promedio y tenemos observaciones dentro de la misma recta numérica, en este caso la recta indicada con la letra X. Cualquier observación iésima que hacemos va a tener con respecto a la media, puede estar ubicado a la izquierda de la media si es un valor menor que el valor promedio de todos los datos. Si este x sub i, que es una iésima observación, es un valor superior a la media, va a estar ubicado a la derecha del valor de la x barra. Cuando el valor de x sub i está a la izquierda, o sea, un valor menor que el x barra, vamos a tener valores negativos, porque es un desvío con respecto a la media muestral. Si el x sub i está a la derecha del valor promedio, tendremos valores positivos. Por lo tanto, si está a la derecha, ese desvío del décimo valor observado va a ser positivo porque es mayor que el valor de la media. Si la media está bien calculada, lo cual significa que nosotros hemos hecho bien los cálculos, hemos sumado bien los valores y determinado por la cantidad de... Si sumamos todos los desvíos calculados, o sea, tanto de todos los valores observados con respecto al valor de la media, esa suma de desvío tiene que dar cero. Y esto tiene su lógica. ¿Por qué? Porque dijimos que el x barra, o sea, la media, es un punto de equilibrio de un conjunto de datos. Por lo tanto, la suma de los desvíos, si es un punto de equilibrio, tanto los desvíos de izquierda a derecha o los valores que coinciden con la media, si coinciden con la media, ese desvío vale cero. Si sumamos todos los desvíos que obtenemos, esa suma da cero. Eso es una propiedad que tiene porque el x barra es una media. Por lo tanto, de ahora en más, este concepto lo vamos a usar bastante. La suma de los desvíos es cero. La suma de todos los desvíos de los valores observados con respecto al valor central de la media va a dar siempre cero. Porque si está bien calculado, por supuesto, siempre va a dar cero. Si no da cero es porque está mal calculado el x barra. Otra segunda propiedad, que si a esos desvíos los elevamos al cuadrado, si a cada uno de los desvíos que se obtiene cada observación lo comparamos con la media obtenida, pero a ese desvío lo elevamos al cuadrado, bueno, fíjense que todos los desvíos van a ser positivos porque al elevarse al cuadrado, sea negativo o positivo, van a quedar todos positivos. Si esos desvíos los elevamos al cuadrado, la suma de los cuadrados de los desvíos va a ser un mínimo
si nosotros, comparado con cualquier otra medida de tendencia central que utilicemos, por ejemplo, si en vez de usar el X barra usamos el estadígrafo de la mediana, que vamos a ver que también es un valor que se puede calcular y que es de tendencia central, la suma de los cuadrados de los desvíos de la media va a ser un valor menor que el de la mediana porque tiene esta propiedad característica. O sea, la suma de los cuadrados de los desvíos de la media con respecto a cualquier otro estimador o estadígrafo, la media da el valor mínimo de esa suma de cuadrados de desvío. Esa es una propiedad importante. Otra propiedad que la media de la suma de dos variables es igual a la suma de las medias de cada una de las variables. Esto también es importante, sobre todo cuando operamos y hacemos algunas demostraciones. Y luego la suma del producto de una constante por los valores de la variable es igual al producto de la constante por la media de los valores. Entonces acá es como que sale como factor común el k de la suma, por lo tanto queda igual a k por el x barra, siendo k una constante. Otra medida de tendencia central que siempre la vamos a utilizar es el de la mediana. Este estadígrafo ya habíamos hablado un poco en variables cualitativas que habían sido medidas en una escala ordinal, o sea que se podían poner en correspondencia con una jerarquía de menor a mayor o de mayor a menor en cuanto a las categorías que presentaban. Pero en este caso estamos con variables cuantitativas y tenemos son valores que son valorados dentro de una recta numérica, por lo tanto podemos ordenar los valores de menor a mayor y dentro de esa recta numérica y buscar el valor de la variable que me deje el 50% de los datos por debajo o igual a ese valor y por encima o igual que ese valor. O sea, conceptualmente sigue siendo lo mismo. La mediana es un valor de la variable, así como en variables cualitativas buscábamos cuál era la categoría cualidad que estaba representando a los 50% o 50% de los valores por igual o inferior a esa categoría en esa escala ordinal o igual o superior a esa escala ordinal. En este caso de la cuantitativa es el mismo concepto. O sea, dentro de ese valor ya no es un punto de equilibrio como es la media, sino que me está diciendo a mí que de ese valor numérico, sea tanto variable cuantitativa discreta como continua, el 50% de los datos observados, si es en el caso muestral, van a estar por debajo o igual a ese valor y el 50% de los datos van a estar por encima o igual a ese valor. Si la información que tenemos de las mediciones responden a un censo, tendremos una mediana poblacional, igual que pasó en el caso de la media poblacional. Y la forma de simbolizar a esa mediana poblacional es el valor de mi, pero le colocamos un subíndice d para indicar de que se trata de la mediana. O sea, el mi sin subíndice es la media poblacional, pero si le colocamos el subíndice d, nos estaría indicando la media poblacional. Lo más común y siempre vamos a tener es la media muestral. O sea, a partir de una muestra, a esos valores debemos ver cómo vamos a estimar estos valores de mediana. Y para indicar simbólicamente que se trata de un valor de mediana, otra vez usamos el X barra, si es que es X la letra que hemos seleccionado para la variable cuantitativa continua que estamos trabajando. Si es X, sería el X barra, sería el valor de la promedio, pero si a ese X barra le colocamos su índice D, estamos indicando de que ese valor es de mediana. ¿Cómo nosotros en muestras pequeñas calculamos el valor de la mediana? Es muy sencillo, quizás la forma más sencilla de medirla. O sea, primero tenemos que organizar estos valores en una serie numérica de menor a mayor y ver primero si la cantidad de elementos que componen esta serie es par, o sea, si la cantidad del n que nosotros tenemos, el tamaño muestral de elementos es un número par, o si el n es un número impar. Si es par, en esencia, la forma de calcular la mediana serían los dos valores centrales de esa serie
ordenada de menor a mayor, calculamos esos valores medidos, los sumamos y los dividimos por 2 y vamos a obtener el valor de la media. Fíjese la notación que tenemos aquí en la fórmula para calcular la mediana. Esto es una serie numérica, o sea, el primer x, fíjese que tiene un subíndice que dice n sobre 2. O sea que buscaremos el valor de la medición correspondiente al de la cantidad de datos dividido 2, o sea, el n dividido 2. Esto está, este subíndice que tiene x está diciendo la posición que tiene ese valor de x dentro de la serie ordenada. Cuidado con esto, no es que el valor de x es n sobre 2. N sobre 2 indica la posición de x dentro de una serie ordenada dentro de la recta numérica. A ese valor de medición que está ubicada en esa posición n sobre 2, le sumo el valor de la medición de x ubicada en una posición de n más 1 sobre 2, o sea que es el siguiente valor ordenado de la variable en esa serie. Se suman los dos valores dividiendo y tengo así el valor de la mediana. En el caso de que la serie es impar es más sencillo, en realidad sería ordenarlo de menor a mayor, vamos y buscamos el que está en la posición n más 1 sobre 2. Ese valor de medición de la variable que está en esa posición es directamente la mediana. Hemos caracterizado a la muestra pequeña con medidas de tendencia central o medidas de posición que se llaman. Una cosa que no dije en la filmina anterior, una característica que es muy importante tener presente de la mediana, que no es afectada por valores extremos. O sea, como ese valor de variable representa a un valor que deja por debajo y por encima el 50% de los datos, un valor que sea extremo o que sea muy diferente al otro conjunto, sobre todo en muestras pequeñas, no afecta a la mediana. O sea, esa sería una ventaja de usar mediana en vez de media cuando la muestra es pequeña y tenemos valores que no tienen un valores semejantes o parecidos de valores numéricos y tenemos valores extremos que pueden afectar los valores. Eso es muy importante tener en cuenta. Una vez que tenemos estas medidas de tendencia central, a partir de ahora en estadística sabemos que con eso solo no alcanza, necesitamos alguna medida de la dispersión. En el caso de variables cuantitativas, en general una manera de medir la dispersión que tienen los datos, es decir, es calcular lo que se llama amplitud o rango, que se indica con la letra griega delta. ¿Qué significa el amplitud o rango? Es tomar el valor mínimo observado de la variable y el valor máximo de la valor observado. Si nosotros hacemos la diferencia entre el valor máximo observado de la variable con respecto al valor mínimo, fíjese que nos va a dar una longitud de un segmento, que es los valores que han abarcado o que hemos medido y lo hemos colocado en una recta numérica. Me va a dar la longitud del segmento, se me da una amplitud o rango de valores donde se están moviendo los valores observados en la muestra. Por lo tanto, si yo tengo una amplitud o rango muy amplio, tendré que decir que tengo mucha dispersión de los resultados. Si lo comparo con otra muestra obtenida en otro momento o en otro lugar, lo que sea, puedo comparar el ancho de estas longitudes o rango, y aquel que tenga menos rango o amplitud tendrá menor dispersión de los valores que hemos observado a partir de la muestra. Esta es una primera forma de ver la dispersión de los resultados de los datos que hemos obtenido en la muestra correspondiente. Ahora vamos a estudiar un concepto muy importante que lo vamos a afianzar y a partir de ahora lo vamos a utilizar hasta el último día que estemos cursando, que es el concepto de varianza. Varianza es una medida de dispersión de cómo los datos se distribuyen con respecto a un valor central, que es la media. Recién habíamos comentado el tema de los desvíos. Los desvíos son los valores que hemos ido midiendo en las unidades de muestreo seleccionada, y luego cuando promediamos esos valores vemos cada valor observado cómo se desvía con respecto a ese valor medio. Si todos los valores
que tenemos de mediciones al compararlo con los valores medios discrepan poco, o sea, son valores muy cercanos a los valores promedio, esos desvíos van a ser de magnitud pequeña. Si tenemos valores que son muy diferentes entre sí, cuando calculemos la media y luego esos valores observados calculamos los desvíos, van a ser de mayor magnitud, o sea, vamos a tener desvíos mayores porque hay una gran discrepancia entre valores observados con respecto a un valor medio. Entonces este concepto de desvíos nos da mucha información de cómo los valores están dispersos con respecto a un valor central. Y ese es el concepto que vamos viendo dentro de lo que es varianza. Pero resulta, habíamos visto recién, que una de las propiedades que tenía la media es que si nosotros a todos los desvíos los sumábamos con respecto al valor central, esa suma de desvíos nos iba a dar valores cero, da cero. Por lo tanto, no nos serviría a nosotros como una medida de ver la dispersión de los valores con respecto a media, porque cuando lo intentemos calcular a todos los desvíos, por decir, bueno, la idea central acá es que si yo veo todos los desvíos y los promedios de esos desvíos, podré más o menos ver si el promedio son de desvíos de poca magnitud, tendré una dispersión menor. Si veo desvíos de grandes magnitudes, voy a tener una gran discrepancia, por lo tanto tendré valores de dispersiones mayores. Pero cuando intento sumar esos desvíos con respecto a la media, por una justamente la propiedad que vimos, estos valores van a dar cero. Por lo tanto, para que no den valores cero, es que a esos desvíos nosotros lo elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado ya el resultado no es un valor de cero. Fíjese que entonces si sumamos todos esos desvíos, nos quedaría una suma de desvío al cuadrado. Vuelvo a repetir, nos queda en el numerador de lo que va a ser el cálculo de la varianza, una suma del cuadrado de los desvíos. Por eso, generalmente, en la fórmula para calcular las varianzas, siempre decimos que en el numerador lo que va es la suma de cuadrado de desvíos. Suma de cuadrado de desvíos. Eso de suma, vamos a ver que tiene una sumatoria, de cuadrado de desvío de los valores observados con respecto a un valor central, que en este caso es la media o promedio. Si nosotros, por lo tanto, la idea básica es promediar esos desvíos. Si estos desvíos, como vuelvo a repetir como dije anteriormente, son muy pequeños con respecto al valor central, nosotros tenemos poca variabilidad. Y lo que estamos haciendo es promediar esa suma de cuadrado de desvío dividido por la cantidad de desvío que tenemos. Si tenemos un censo, lo que tenemos es el n de tamaño de la población. El n es grande. Y por lo tanto, ese promedio de suma de cuadrado de desvíos es lo que se conoce como sigma cuadrado, que es el símbolo que utilizamos para indicar la varianza poblacional. En cambio, si tenemos una muestra, un estimador de ese sigma cuadrado, que sería un estadígrafo que lo vamos a indicar con la letra S cuadrado, eso es el símbolo de la varianza muestral, y lo que hacemos es sumar desvíos al cuadrado de valores con respecto al X barra. En cambio, en el poblacional lo hacemos con respecto a mi de X, que sería la media poblacional. Esa es la gran diferencia, en que en el caso poblacional lo dividimos por n porque es un concepto de promedio. Pero en el caso muestral, lo que vamos a ver que nosotros, esa suma de cuadrado de desvío con respecto al X barra, lo vamos a dividir por n-1. Ese n-1 se llaman grados de libertad. Y vamos a ver que tiene un concepto justamente que las sumas de cuadrado, sobre todo las sumas, perdón, de los desvíos, todos esos desvíos pueden tomar un valor independiente, menos el último porque la suma de desvíos da 0, por lo tanto pierde un grado de libertad. Eso lo vamos a afianzar y ver a medida que avanzamos en el curso. Por lo tanto, ese promedio de cuadrado de desvíos, en vez de dividirlo por n muestral, es n-1. Por eso también en las calculadoras, o si ustedes ven los software, tanto en Excel, le van a pedir si ustedes quieren calcular la varianza muestral dividiendo n por menos 1, o si quieren la varianza calculada dividiendo por n. En alguna biografía van a encontrar que este n-1 define lo que se llama cuasivarianza, porque conceptualmente la varianza es un promedio de
desvíos al cuadrado, de suma de cuadrado, o sea, es un promedio de desvíos. Y por lo tanto, al dividir n-1, para ser promedio tendría que ser dividido por n, pero dividido n por 1 para corregir este tema de los grados de libertad. Esa sería una forma directa, en una forma abreviada de calcular si desarrollamos esta suma de cuadrados desvíos. O sea, recuerden ustedes que tenemos un x sub i menos x barra. Ese i indica que son valores observados en la muestra y tenemos n valores observados. Si desarrollamos esa suma de cuadrados y lo hacemos analíticamente, o sea, matemáticamente, vamos a llegar a la fórmula que más ustedes tienen que aprenderse bastante, porque conceptualmente dice muchas cosas y la vamos a usar bastante. Obtenemos lo que se llama el método abreviado, que fíjese, el método abreviado dice que la varianza muestral, y tiene como su índice el nombre de la variable que estamos utilizando, en este caso x, es igual a la suma desde igual 1 hasta n del cuadrado de los valores observados x sub i, menos el cuadrado de la suma total de los valores observados dividido n sobre n-1, que son los grados de libertad. O sea, ¿cómo se llega a esta fórmula del método abreviado? Y desarrollando el cuadrado del numerador que tendríamos arriba en la primera observación que hicimos, que es un promedio de... Si lo desarrollamos, obtenemos estos valores analíticos. Es importante conceptualizar esta fórmula y entenderla y aprendérsela bastante, porque la vamos a usar muchísimo y da muchísima información y detalle para luego hacer las interpretaciones. El problema que tenemos con la varianza, que los resultados, fíjense, son valores de variables. Los resultados que tenemos son valores de variables al cuadrado, porque vamos a tener, y eso un poco hace problemática para luego hacer las interpretaciones e informes relativos a esto. ¿Qué propiedades tiene la varianza muestral? Así como la media tenía propiedades, la varianza también, y es importante que la sepamos porque la vamos a utilizar en muchas aplicaciones. La primera propiedad es que la varianza de una constante es cero. Y esto es natural. Observen lo siguiente. Te hemos dicho que el numerador de la estimación de la varianza es una suma de cuadrados de desvíos. Si tenemos una constante, la media de una constante es la constante. Por lo tanto, cualquier valor va a ser siempre la constante, menos constante siempre va a dar cero. Por lo tanto, la varianza de una constante es cero. O sea, todos los valores son iguales. No hay dispersión con un valor central porque siempre es el mismo valor. Por lo tanto, la varianza de una constante es fácil de entender que es igual a cero. ¿Cuál es la varianza de una constante multiplicando a la variable cuantitativa que nosotros estamos observando? Y eso es igual a k cuadrado por la varianza de x. Fíjese que la varianza trabaja acá como un operador matemático. Y cuando sale fuera del paréntesis sale como cuadrado, porque recuerden que nosotros tenemos siempre desvío al cuadrado. Entonces, la constante al cuadrado por la varianza de la variable. ¿Cuál es la varianza de una constante más una variable aleatoria? Y directamente va a ser la varianza de la variable cuantitativa, porque nos va a quedar que la varianza de la variable k es 0 y por lo tanto esa es una propiedad distributiva que aquí es la varianza de x. ¿Cuál es la varianza de la suma de dos variables cuantitativas? Y eso va a ser igual a la varianza de la primera variable cuantitativa x más la varianza de la segunda más dos veces la llamada covarianza entre x e y. Vamos a ver bien el concepto que se entiende de covarianza cuando tenemos casos bivariados. Eso lo vamos a entender bien cuando esté importante estas propiedades, porque las vamos a usar en muchas demostraciones. Recién habíamos dicho que teníamos por problema, aunque conceptualmente un valor de varianza grande indicaría una mayor dispersión con respecto a los valores centrales, porque los desvíos serían de mayor magnitud, y por lo tanto un valor de varianza
menor o a medida que se va acercando al valor de cero, la variabilidad o dispersión con respecto al valor de central son menores, tenemos el problema que los valores de las variables quedan elevados al cuadrado. Entonces, para luego realizar interpretaciones, y sobre todo en las interpretaciones estadísticas que tenemos los resultados, tenemos un problema porque tenemos unas unidades de medida elevadas al cuadrado. Una forma de saldar este tema es usar otra medida de dispersión, que es la llamada desviación típica o estándar. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Si la varianza es sigma al cuadrado, o sea, es la varianza poblacional, la raíz cuadrada va a ser sigma, que es la desviación típica o desviación estándar poblacional. Si tenemos en cambio el muestral, la varianza muestral la sacamos la raíz cuadrada, tenemos el valor de S, que es la desviación típica o desviación estándar de la muestra. Y por lo tanto, las unidades de medidas ahí de la variable quedan sin elevar al cuadrado. Y es esto lo que muchas veces ustedes quizá en problemas de física han visto cuando sacamos valores de promedio más menos el error de esas, o la variabilidad que tienen los datos, y ese más menos es la desviación típica o desviación estándar de los datos de información. Entonces, cuando tenemos una muestra, sea pequeña, sea muestra grande, nosotros vamos a tener primero un valor que determina el punto de equilibrio del conjunto de datos que hemos observado, que es la media o promedio. Y para ver un valor de qué dispersión tiene el conjunto de datos que hemos medido, y siempre hace falta poner un valor de dispersión. Por eso ponemos el más menos de ese valor del X barra para medir la dispersión. ¿Por qué? ¿De dónde sale el más menos? Y bueno, tenemos una raíz cuadrada, recuerden que se puede ser positiva o negativa, por lo tanto tenemos que, si a ese valor de X barra le sumamos una desviación estándar, le restamos una desviación estándar, tendremos un intervalo de valores que nos da más o menos bastante más información que solamente estar describiendo la media. O sea, tenemos la media más menos lo que genera un intervalo de valores en los cuales se están moviendo, y vamos a ver qué porcentaje los datos correspondientes. Eso lo vamos a ver también con profundidad más adelante, y lo vamos a afianzar bastante. Pero ya es una medida de la dispersión de los valores con respecto a valores centrales. La varianza tiene el problema, bueno, de que las medidas quedan al cuadrado, y la desviación estándar, aunque queda en forma de las mediciones que hemos obtenido, tiene el inconveniente que si nosotros queremos comparar con otra muestra cuyo tamaño muestral puede ser diferente del tamaño muestra que tomamos en un principio. Por ejemplo, tenemos pocos datos de una contaminación en un río y lo queremos comparar con pocos datos o de la contaminación en otro río, y queremos ver un poco la variabilidad, pero el tamaño muestral de la información que se obtiene en un río es diferente al otro. Para poder comparar esta variación que tenemos, conviene sacar una medida relativa de la variación. Y ahí es que nace el tema del coeficiente de variación. Por ejemplo, un ejemplo típico que también se utiliza bastante es si nosotros queremos ver cuál tiene mayor variabilidad, si los pesos de los ratones comparado con la variabilidad que tiene el peso de los elefantes. Por supuesto, los elefantes se miden en toneladas, en cambio los pesos de los ratones se medirán en gramos. Entonces, si respondemos con la desviación típica para ver la variabilidad, no podemos comparar gramos con toneladas, pero sí podemos relativizar esta variabilidad y poder ver si hay más variabilidad en pesos de elefante comparado con los pesos. Ese es un ejemplo típico que se suele utilizar. ¿Y de qué forma lo podemos relativizar a la dispersión? Bueno, por supuesto, hemos dicho que la desviación estándar o típica es una forma de medir esa dispersión con respecto a un valor central. Por lo tanto, si lo relativizamos con respecto al valor central en el cual ha sido calculado, tenemos lo que es el coeficiente de variación. Y si lo multiplicamos por 100, tenemos el coeficiente de variación porcentual. Si
En lo que hacemos, tenemos datos de censo y por lo tanto tenemos el valor de sigma poblacional. Lo dividimos por el valor absoluto de la media. Ese cociente está, o sea, la desviación estándar está siendo relativizada a la media poblacional a partir del cual también fue calculada. Multiplicado por 100 me da un valor de coeficiente de variación porcentual de la población. En cambio, si lo hago con una muestra, tengo la desviación estándar, el S, dividido, tomado en valor absoluto, del X barra que obtuve a partir de la muestra. Lo multiplico por 100, tendré coeficiente de variación, que es una medida relativa, lo cual sí acá me va a permitir comparar entre muestras diferentes, o en el caso de los ríos, si tuviera dos muestras de ríos diferentes o más ríos, y quiero ver en cuál de los conjuntos de datos tengo mayor o menor variabilidad, puedo utilizar el coeficiente de variación porque están relativizados. Veamos un ejemplo práctico, volvamos otra vez al caso de la cantidad de nidos por algarrobo en una zona de actividad ganadera. Ahí teníamos el conjunto, era una muestra pequeña y todas las cantidades de nidos que hemos observado en cada uno de los algarrobos, si los sumamos todos de i igual 1 hasta n, de todos los valores de los iésimos valores, cantidad de nidos observados en determinados árboles, sumamos todos los valores y los dividimos por la cantidad, que serían los 15 algarrobos observados, vamos a obtener el X barra correspondiente, que en este caso es 3,07 nidos por árbol. Observen lo siguiente, los valores de la variable es cuantitativa discreta, pero el promedio no tiene por qué asumir valores discretos. Puede en este caso ser 3,07, o sea, indica que es un poco más que 3 nidos. No tiene por qué la respuesta ser también discreta. Se escribe perfectamente en valores continuos que son, como en este caso, 3,07 por árbol. En cambio, si calculamos la mediana, como tenemos una serie impar ordenada de menor a mayor, vamos a buscar los valores, el valor central, que en ese sería el caso 15 más 1, sería 16 sobre 2, el que está en el octavo lugar. Voy y ubico cuál está en el octavo lugar y encuentro que el valor del octavo lugar es un valor de 3 nidos por árbol. O sea que ese es el valor de la mediana, y fíjense que es muy parecido el valor de la mediana con el valor del promedio que obtenemos. Una medida de dispersión de esta muestra pequeña cuantitativa discreta sería el valor máximo menos el valor mínimo, sería el rango o amplitud muestral que tenemos. 5 es el valor máximo y un nido es el valor mínimo. Por tanto, la amplitud que tenemos es de 4 nidos por árbol. Esa es la amplitud, esa es la longitud que tenemos de la recta numérica que tenemos. Si hubiéramos tenido otra muestra y la amplitud hubiera dado, por ejemplo, 8, significa que en esta segunda muestra que obtuvimos, que la amplitud es 8, es más variable, o sea, tiene más dispersión que en este otro caso que solamente tenemos 4 nidos. Si calculamos la varianza de esta muestra pequeña y aplicamos el método abreviado para calcular la misma con la fórmula correspondiente, hacemos los cálculos. Fíjense que teníamos 15 datos, por lo tanto esos 15 datos le resto 1, me quedan 14. Esos 14 es lo por lo cual lo voy a dividir, calculo la varianza muestral y me da 1,21 nido por árbol al cuadrado. Acuérdense que yo les dije que estaba afectado por el cuadrado en la interpretación. Para poder llevar a valores de la variable sin elevarlo al cuadrado, saco la desviación típica o estándar de la variable y me da que es 1,1 nido por árbol. Observen que si yo escribo un informe, digo, bueno, el promedio de nidos por árbol que he encontrado es de 3,07 más menos 1,1 nido por árbol. O sea, esto me da dando una variabilidad de cómo se mueven los datos con respecto a ese promedio.
Yo puedo restarle 1,1 a 307, sumarle 1,1 a 3, como si tengo un intervalo de valor que más o menos me está dando la variabilidad que tengo de los datos correspondientes. Si quiero relativizar estos resultados, esta medida de la variabilidad con el coeficiente de variación, lo calculo y me da que es de 35,94%, que ya vamos a interpretar con las escalas correspondientes cuando este valor es alto o bajo, que depende mucho de los problemas que se analizan. Ya lo vamos a afianzar bien en el siguiente grupo de Firminas. ¿Qué hemos aprendido con esta clase? Bueno, primero que con las variables cuantitativas y los datos que generan las mismas, ¿cómo podemos, siendo que el tamaño de muestra es pequeño, cómo podemos organizarlos, por lo menos para presentarlos en un informe en forma de una tabla, pero que no tiene sentido hablar mucho de tabla porque son pocos valores, lo único que podemos hacer es ponerlos de menor a mayor, de mayor a menor, para que se vean los resultados que tengamos para generalmente generar informes. Lo que sí podemos hacer algunas descripciones gráficas o elegimos un puntigrama o diagrama de talla y hoja y los representamos para poder ver cómo se ubican dentro de la recta numérica los valores que se han observado. También estamos interesados en descripciones numéricas de estas muestras pequeñas y lo primero que hacemos es determinar medidas de posición. Podemos elegir la media o la mediana con las notaciones correspondientes de acuerdo a cuál fue la notación de la variable que nosotros estamos midiendo, y también vimos cuáles son las propiedades que tiene la media y cuáles son el significado de la mediana, y que tiene una ventaja con respecto a la media cuando hay valores atípicos y el tamaño de muestra es pequeña. La mediana no es afectada por los valores extremos. En cambio, la media tenemos que cuidarnos que sí puede estar afectada por valores extremos, por lo tanto la corre o su punto de equilibrio se ubica afectado por estos valores extremos. Eso es una información que es muy importante manejar por los resultados que tenemos. Si queremos medir medidas de dispersión, lo primero que podemos hacer y lo más sencillo es medir la amplitud o rango en los cuales estamos trabajando con los datos muestrales. Para eso, ubicando el valor máximo y el valor mínimo, hacemos la diferencia y tenemos una amplitud en los cuales se está moviendo la muestra en cuanto a los resultados numéricos. El concepto de varianza es un promedio de cuadrados de desvíos. O sea, nosotros tenemos que, si los desvíos se alejan bastante del valor central, hay bastante discrepancia entre los valores observados con respecto al valor promedio, esa varianza va a ser mayor. Entonces, ese promedio de desvío va a ser de mayor magnitud. Muchas gracias por su atención.